antes que nada les damos la más cordial bienvenida a todos. Gracias por los que van a estar en este momento, por los que se van a reunir después y por los que van a escuchar por vía del YouTube. Continuamos con la serie Las Zonas Olvidadas. El tema que vamos a ver hoy se llama Estar en la presencia de Dios, vocación o confusión. Y la pregunta para un cristiano, ¿estar en la presencia de Dios es vocación o es confusión? Hoy vamos a escudriñar la visión de Isaías y lo que aconteció mientras estaba, ¿en dónde? Dígalo conmigo, en la presencia de Dios. ¿Cuándo estaba dónde? En la presencia de Dios. Le voy a preguntar, ¿cuál es uno de los deberes más importantes del cristiano? Estar en la presencia de Dios. ¿A qué horas? Durante el transcurso de todo el día y de toda la noche. Wow. Imagínense que realmente lográramos ese objetivo de estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Cambiaríamos aspectos súper importantes que afirmarían nuestra vocación y permaneceríamos firmes en los caminos de Dios. No habría nada que nos distraiga de los caminos de Dios. En la mayoría de los tiempos nosotros nos confundimos qué es estar en la presencia de Dios y lo que son nuestras motivaciones personales. Y a veces, por querer llegar a decir que realmente la presencia de Dios en mí existe, empezamos a generar fantasías o lo que es peor, mentiras. Y empezamos a mentirle a los demás y a tener fantasías y decirle a los demás que nuestras fantasías son reales. Pero como el mundo se genera en fantasías, mucha gente en este momento cree las fantasías. Así que fácilmente podemos cambiar nuestra fantasía en lugar de la presencia de Dios. Pero los beneficios de la presencia de Dios son rectos. Son caminos reales. El de la falsa dirección de Dios, que no es de Dios, sino es mi necesidad humana de reconocimiento, me lleva a falsas direcciones y lejos de la presencia de Dios. Como les vuelvo a repetir, cuando Dios pasa, cuando Dios toca, cuando Dios está en nosotros, hay que, repítalo conmigo, un cambio en nuestro corazón. Permítame compartir este pequeño pensamiento. El alma que desea revelaciones subestima el poder de la guía perfecta de Dios que recibimos por medio de ¿quién? De la fe. Y abre la puerta para que desviemos nuestra vida espiritual hacia el engaño y las falsas doctrinas, aunque éstas parecieran buenas. Ayer escuchaba cómo un pastor trataba de conciliar los procesos del Antiguo con el Nuevo Testamento, descalificando totalmente el Antiguo Testamento. Déjenme decirle que si usted descalifica el Antiguo Testamento, descalifica a Cristo. Escúchame lo que le estoy diciendo. Descalifica Apocalipsis. Descalifica las predicciones que todavía no se han cumplido conforme a Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted y yo, por doctrina, no podemos despreciar el Antiguo Testamento porque aunque digan que es sombra y figura, hay muchas de las sombras y figuras que no se han cumplido todavía y que aun cuando Cristo vino, hay muchas cosas que todavía tienen que ser reveladas. Sí, yo sé que esto va a causar una controversia con mucha gente, pero no importa porque es la verdad. Nosotros todavía no convivimos con la fiera sin que la fiera no nos coma. Si a usted le sueltan un león hambriento, se lo come. Si a usted le sueltan una víbora, se lo come. Si a usted le sueltan un oso hambriento, se lo come. Y dice la Biblia en Isaías que nosotros vamos a convivir, incluso no nosotros, hasta un bebito, con una víbora, con un oso, incluso hasta con un lobo si usted quiere. Y no va a pasar nada porque todo va a estar en armonía. Eso todavía no pasa. La resurrección de los huesos que está en Ezequiel 37, en donde todos toman de ser huesos dispersos y empiezan a unirse los tendones, los ligamentos, los músculos. Y dice, ¿tú crees en esto, Ezequiel? Y dice, si tú lo crees, dice, claro que si tú lo dices, Señor, yo lo creo. Y se forma el cuerpo nuevamente. La resurrección de los muertos todavía no ocurre. ¿Y eso está dónde? En el Antiguo
Testamento. Y nos explica exactamente cómo se va a volver a regenerar todo el cuerpo hasta que otra vez se les vuelva a poner el espíritu o alma viviente. Así que tenemos que tener cuidado de no descalificar el Antiguo Testamento, porque debemos de entender que las sombras y figuras no todas han pasado y que en Cristo todavía se van a cumplir muchas cosas cuando venga su segunda venida. Muchos creen en el Armagedón, la pelea que se va a dar, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuánta gente ha estado esperando por la famosa Tercera Guerra Mundial? Y ni siquiera sabemos si la Tercera Guerra Mundial realmente es la guerra que estamos esperando. Todos los temblores que están pasando ahorita no sabemos si son los temblores que estamos esperando. Probablemente la tierra va a ser sacudida de un momento determinado, de tal manera que Dios va a jugar con la tierra como pelota y se van a hundir todas las islas, se van a hundir continentes. O sea, Dios no está jugando. Cuando pase eso, lo vamos a ver visible, dándonos cuenta inmediatamente de que Dios está poniendo ya su juicio y su ira. ¿Y eso dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento. Así que es muy importante que nosotros no perdamos toda la figura del Antiguo Testamento, porque si no, negamos a Cristo mismo. Tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a leer la porción bíblica que es Isaías 6, versículo del 1 al 6. Y lo vamos a leer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de el que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en una mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Voy a leer el 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a entender y a comprender el mensaje que tienes hoy para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar realmente en tu presencia, que podamos darnos cuenta que todo cambia cuando estamos contigo. Señor, que tu presencia esté en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra acción. Ayúdanos a que los demás puedan presenciarte a ti también, Señor, que seamos testigos reales, no testigos falsos. Que nuestras propias necesidades, Señor, no nos lleven a considerar que tenemos que ser algo extraordinario. No, el extraordinario eres tú, Padre Celestial. Ayúdanos a entender que tú eres el extraordinario. Gracias, Señor, porque sabemos que has preparado esta palabra para nosotros y has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llevarla. Te pido, Señor, por mi persona, para que podamos y dar también la palabra conforme tú lo has designado. Señor, que tu consejo llegue a cada uno de los oyentes. Gracias, Padre Celestial. Bendícelos durante este tiempo. Amén. La pregunta abierta entonces, ¿cuál es? Ya lo he repetido 3 veces. ¿Qué pasa cuando estamos en la presencia de Dios? Y ya creo que ahora en este momento ya muchos de nosotros podemos dar cuentas de que estar en la presencia de Dios no es un juego, y obviamente hay una manifestación real cuando la presencia de Dios está ahí. Lo primero que pasa es que Dios deja ver su majestad. Dios deja ver su majestad. Como hemos estudiado, la presencia de Dios tangible nunca será desapercibida. Siempre va a dejar señal. Cuando usted va por el camino y que vamos a tomar una carretera porque tenemos un destino,
Actualmente tenemos diferentes aplicaciones como en ellas el Google, MapQuest, etcétera, que realmente seguimos sus instrucciones, ¿cierto? Y al seguir sus instrucciones son señales que nos va a decir, toma este camino, ve por este camino y vamos a llegar a donde se ha dirigido o el destino final que tenemos. Si vamos por la carretera, también en la carretera vamos a ver un montón de señales. Y esas señales nos van a llevar al camino que nosotros queremos. Imagínense entonces que una de las señales de saber que verdaderamente estamos en la presencia de Dios es que Dios se va a manifestar en su entera majestad. Es decir, nos va a tratar de que nosotros podamos entender su magnificencia. Como dice su palabra, veamos en Primera de Crónicas 29:11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora entonces destaquemos los elementos de la magnificencia, el poder y la gloria que se confirman en la visión de Ezequiel. Como se puede dar cuenta aquí, la presencia de Dios no es una fantasía, es algo revelado. Algo que no es imperceptible, es algo perceptible. Es algo que no se siente, es algo que se siente al 100%. O sea, la presencia de Dios no va a venir en silencio, así como que no la ves, como que no la sentiste, como que no pasó nada y de repente tienes el toque divino y ya estás volando en el aire. No, no es así. No es así. La presencia de Dios te va a dejar alguna huella, algún mensaje, algo que tienes que compartir. Así que con todo respeto de aquellos hermanos que piensan que con la presencia de Dios en sus propias fantasías pueden decir lo que les venga en gana, no es cierto. Discúlpenme que se los diga, necesitamos, porque dice la palabra de Dios, que si nosotros queremos podemos ir a Dios y Dios nos va a dar. Y si nosotros buscamos su presencia, Dios nos lo va a dar. Pero tenemos que tenerla de corazón. Tenemos que buscarla en verdad, en humildad. No, Señor, no podemos buscarla únicamente por decir, Dios me tocó y ya soy ungido. Y yo soy el ungido de Jehová y nadie me toque a mí, porque si me toca, se mete con el ungido de Dios. No, Señor, por favor. Eso es orgullo y la Biblia dice que Dios se aleja de los orgullosos. Tremendo. Entonces, en estos elementos vamos a pasar por el discernidor para evaluar la real presencia de Dios. Y vamos a ver si es emoción o si de veras estamos en la presencia de Dios. Así que vamos a ver la primera característica que se da en la visión de Isaías. Y ahora le voy a decir que nosotros determinamos qué es visión, pero si usted nota, la Escritura dice que estuve yo. Nunca dice fue mi visión, estuve yo. Es decir, Isaías está confirmando que él estuvo ¿dónde? En la presencia de Dios. Él nunca está diciendo visión. Nosotros hemos transformado para nuestro entendimiento que lo que pasó con Isaías era una visión. Pero en la realidad, si volvemos otra vez a leer, la Escritura dice, y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él nunca dice, tuve una visión, tuve un éxtasis, me vino en sueño. No, él dice, lo vi. Es decir, ¿qué está diciendo? Soy testigo. Lo primero que podemos destacar entonces es sus vestiduras del rey soberano. Es lo primero que podemos ver. En la antigüedad, las vestiduras eran expuestas con túnicas grandes y largas. De hecho, las reinas o los reyes más grandes tenían capas largas. No sé si usted ha visto algunas veces esas películas en donde se ve cómo se crece la ropa para que la vaya arrastrando y de hecho lleva pajes para que vayan levantando. Entre más grande era la horda, entre más la cola, para que se entienda más, era más poder, más grandeza. Ahora note lo que dice aquí la Escritura, que dice, ¿cubría qué? Con sus pies. Note esto, decía, y sus faldas llenaban el templo. O sea, es decir, si vemos en una magnificencia que nos está diciendo, podemos
presenciar cuando dice que la tierra es el pie de sus estrados. Ahora imagínense que dice que únicamente sus faldas cubrían el templo. Imagínense qué tan grande era la cola. Actualmente ya no, pues, pero antes las novias se querían casar con una cola larga, ¿verdad? Porque eso indicaba que era una mujer que había estado pura, que era una mujer que tenía todos los derechos y obviamente estaba conforme a ¿qué? A la magnificencia de Dios, especialmente cuando se vestía de blanco. Bueno, ahora imagínense que dice aquí que las faldas de Dios, voy a decirlo de esa manera, las hordas de Dios llenaban todo el templo. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, algunos reyes tenían vestiduras finas, otros que eran de menos categoría tenían otras vestiduras. Aquí lo que nos está diciendo, que Dios está presentando con vestiduras elegantes. Isaías no está diciendo que son vestiduras cualquiera. A veces cuando decimos vamos a dar lo mejor de Dios, es si tienes dos pares de zapatos, agarra los mejores cuando vas a servir a Dios. Si tienes unas 2 camisas, agarra la mejor para que sirvas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se presenta con nosotros en orgullo, sino se presenta en ¿qué? En su magnificencia. Y si vamos a comer con el que es el que tiene todo el poder, la magnificencia, el honor, ¿tú cómo tendrías que estar vestido? Imagínese que el presidente lo invite a usted a cenar. ¿Cómo iría? Con chanclas, chamarra, guarache. No estoy despreciando eso, ¿ok? Pero no es la ocasión. Con los pelos parados de pun, no sé, era con 2, 3 aretes por acá, o quizás el pantalón a la mitad. No, ¿verdad? No es la presentación que tendríamos ante Dios. O quizás con guarachas y chor, como mucha gente se presenta ante el altar de Dios, que es lo más puro. O con sus trenzas hasta acá cayendo, y luego masticando su cigarrito, su tabaco, o no sé. Imagínense cómo se presenta Dios. ¿Cómo usted se presentaría ante el Rey Soberano? Esta es la primera parte que destaca Isaías, que cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, estamos ante ¿quién? Un Rey Soberano que merece todo nuestro respeto. Cuando decimos que vamos a ir al trono de la gracia, es un Dios que respeta a nosotros y obviamente por consiguiente, nosotros tenemos que respetarle totalmente a Él. ¿Le digo algo y no se enoja? Dios no está a nuestro nivel. Nosotros hemos bajado a Dios a nuestro nivel. Jesús no es a quien yo tengo como amigo y como... No. Jesús tiene su lugar. Que Él quiera que seamos sus amigos es diferente. No sé si estoy dando claro el mensaje en esto. O sea, Dios no es igual a nosotros. No podemos jugar con eso. Dios tiene su lugar. Respetemos su lugar. Lo primero que podemos darnos cuenta, que nuestras vestiduras, y ahora voy a decir, las del alma, tienen que ser reales, puras y con necesidad de buscar a Dios. Vistámonos con un corazón real que quiere honrar y adorar a Dios. Si usted tiene solamente camisas simples, no se preocupe, preséntese con su frac y con su traje en su corazón, con humildad, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo siguiente que se puede ver en la manifestación de Dios, y esto ya lo hemos visto, es la presencia de los seres celestiales, y ya hemos hablado de esto. Y esta es en la única escritura, ya lo dijimos, en que se maneja el nombre directamente de ¿quién? De los serafines. Ahora, dése cuenta que Dios generalmente cuando se manifiesta, siempre se manifiesta con ángeles. No se manifiesta solo. Por alguna razón a Dios le gusta la compañía. Por alguna razón Dios quiere estar con nosotros. Por alguna razón nos creó para la alabanza de su gloria. O sea, a Dios no le gusta andar solo. Le gusta que lo acompañemos. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Dios ¿en qué? En santidad. Podemos tener incluso 2 tipos de ángeles que se han manifestado durante la presencia de Dios. Por ejemplo, ya lo hablamos y no me voy a cortar aquí porque lo hablamos en anteriormente. Los querubines que estuvieron sentados en el trono celestial, pero los querubines que también acompañaron a Dios a cerrar la puerta
del paraíso para que Adán y Eva no pudieran regresar a él. Y bueno, podemos dar más ejemplos. Entonces tenemos a los querubines también que se van a presentar en el Apocalipsis. O sea, Dios se manifiesta siempre con seres celestiales. ¿A poco no es bonito que nos tocara esa experiencia a nosotros? Sería hermoso. ¿Quién está a cargo entonces de todo esto? ¿Quién está a cargo del Edén ahorita? Seres celestiales. Ahora, mucha gente no cree en esto, ¿eh? Yo alguna vez ahora, por las últimas semanas, he hablado con alguna gente de estos temas. Y ellos dicen, no, es que eso solamente figura. Y otra vez regresamos con la figura. O sea, limitamos a Dios y decimos, ok, si es figura, entonces quiere decir que las Escrituras nos dicen que no existen querubines y que no existen serafines y que no existen otro tipo de seres celestiales. El 80% de los versículos confirma que son seres celestiales reales. No está jugando Dios. Imagínense que digamos que un ser celestial vino a decirle a María que iba a tener el nacimiento de Cristo y digamos, no, es que no fue ser celestial, se lo imaginó ella. Quitamos todo el evangelio. Lo tumbamos, de hecho. Es más, no hay que creer ya nada. Si no creemos que un ángel removió la tumba y de ahí salió Jesús, fíjense, Jesús no removió la tumba. ¿Quién la removió? Un ángel. El ángel esperó por las mujeres para explicarles y decirles a quién buscan ustedes. Ya resucitó, ya se fue. O sea, los ángeles le dijeron a los apóstoles o discípulos de Jesús, a ese hombre que esperan, lo verán volver. Los ángeles cumplen con un papel primordial de mensajeros de Dios ante el hombre. Ahora, si usted no lo cree, bueno, yo no puedo hacer nada. Peleese con la Biblia. Vaya conmigo a Génesis 3:24 para confirmar lo que ya habíamos hablado antes. Cuando dice que los querubines fueron quienes quedaron en el oriente a cargo y regresaron a ¿dónde? De que el hombre no regresara al jardín del Edén. Dice, hecho pues fuera al hombre, ¿a dónde le dijo Dios? Fuera. Se me acuerda mucho de los programas de televisión. Fuera, 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 pero fuera. Bueno, Dios nomás le dijo una vez, van para afuera, ¿no? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué puso? Querubines. Y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice también la Biblia que cuando Dios viaja, los querubines forman su carro. Y si no lo cree, dice Salmo 18:10. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿Y qué dice? Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Qué bonito lenguaje poético. Imagínese usted a Dios volando sobre los querubines, en esa libertad que Él tiene. Ahora lo podemos ver como lenguaje únicamente metafórico, como símiles, pero bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera con su voluntad. En concreto entonces, la presencia de los querubines es un indicador completo de la presencia revelada de Dios. En el caso especial de la visión de Isaías, no participan querubines, ¿no? Sino todavía seres más complejos. ¿Cuántas alas tienen? ¿Se acuerdan? Lo leímos. 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Obviamente, como nadie puede estar ante la presencia directa de Dios y ver su rostro y no morir, entonces es lógico que las 2 alas que cubren su rostro es ¿para cuándo? Para cuando van directo a ver el rostro de Dios. Y tapan sus pies, ¿por qué? Porque puede ser la vergüenza del hombre caído. ¿Y vuelan para qué? Para decir, santo, 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 el Señor Todopoderoso, el que ha sido, el que es y el que vendrá. Y ahora vamos a decirlo, y la creación canta y damos gloria ¿a quién? A Dios. ¿Somos o no creación de Dios? Tenemos que dar gloria a Dios. Salmo 148 dice que todo lo creado tenemos que alabar a Dios. Alabemos a Dios con nuestro corazón en este momento. Así que no se nos olvide que si los querubines dicen santo, 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 nosotros también podemos decir santo, santo, santo. Y no se abrevie porque se hace como gringo a veces, ¿verdad? Perdón por los americanos, pero todo lo hacen chiquito. Y luego dicen, el que es 3 veces santo.
Pues si usted se da cuenta, en la literatura hebrea es muy importante la repetición para confirmar. En este caso no está repitiendo 2 veces. Si se da cuenta, se está repitiendo 3 veces para confirmar la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Y podemos decir, santo el Padre, santo el Hijo y santo ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Les pregunto, ¿tenemos corazón para alabarlo? ¿Un corazón dispuesto para cantarle? ¿Y una mente y un espíritu humilde para aceptarle? Así que, mis hermanos, cuando estemos cerca de la presencia de Dios, reverencia, asombro, respeto, admiración a su santidad, por favor. Dios no es, ni está al nivel de nosotros. Dios no viene a tomarse el café con nosotros por gusto. Si viene, la taza se va a quebrar, el café se va a derrumbar y nosotros vamos a temblar de miedo. Es más, quizás nuestra carne no aguante la presencia de Dios y muy probablemente no vamos a caer para atrás, vamos a caer de boca ante la presencia de Dios. Y si no ponemos las manos, quizás hasta nos quedemos sin boca, ¿verdad? Y a veces es bueno quedarnos sin boca porque nuestra boca es una de las armas de pecado más fuerte. La siguiente parte de la presencia de Dios dice, los cimientos se estremecieron. Ahora, yo he visto con todo respeto, y no voy a estar criticando, nada más con todo respeto, a mucha gente que está en las iglesias bailando y temblando, pero se acaba la música y se acaba el temblor. No, no es tan fácil. Realmente cuando está Dios, todo tiembla y nunca dice que deja de temblar. Imagínense si tiembla la tierra. ¿Cómo temblaríamos nosotros? Bueno, tenemos ejemplos, por ejemplo, en el mismo Daniel, que dijo, yo no pude aguantar la presencia de Dios y me dolieron todos mis huesos. Caí derrumbado. ¿Ante la qué? Presencia de Dios. Ahora imagínense que nosotros decimos que tenemos encuentro con Dios 3 veces al día. ¿Cómo quedaríamos nosotros? O sea, no estamos quitándole el mérito a quien está en la presencia de Dios. Y gloria a Dios por si realmente hay gente al 100% que está dentro de la presencia de Dios. Porque necesitamos mucha gente así. Pero que sea real. Que sea una vocación que Dios te ha dado. No que sea una fantasía que tú te has creado. Así que veamos lo que dice Jeremías 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. ¿Y qué dice? A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. No podemos fácilmente recibir la presencia de Dios de manera directa por nuestra propia conciencia de pecado. Es más, por nuestro propio actuar de pecado. Tenemos que darnos cuenta entonces que Dios pone las bases para el juicio y para derramar su juicio. Y Dios nos dice que Él es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Que Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Que Dios no nos quiere separados de nosotros. Incluso Dios aguanta que nosotros le reclamemos. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Mas sin embargo a veces hablamos con Dios en esos términos. Pero veamos lo que pasó con Abacú y cuál fue la reacción de Abacú ante la presencia de Dios. Y ahora estamos hablando que ya no es la visión de Isaías, ¿verdad? Sino es la presencia que estuvo de Dios con Abacú. Y vamos a Abacú 3, versículo 16 y dice, oíd. Y se conmovieron, ¿quién? Mis entrañas. Para quien no entiende mis entrañas, pueden ser 2 conceptos específicos. Los intestinos, a muchos nos ha dado gases, a muchos nos ha dado algún tiempo estreñimiento, a algunos nos ha dado problemas digestivos, gastritis, etc. Y sabemos lo que es que se inflama el estómago, ¿no? Sabemos lo que se mueve cuando se empiezan a mover los intestinos. Bueno, imagínense eso, pero más fuerte. Y oí y se conmovieron mis entrañas.
a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Imagínense el dolor. Y dentro de mí me estremecí. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Vio todo lo que le pasó a Habacuc? Problemas digestivos, dolores de huesos, estremecimiento, angustia. Como lo he dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, es difícil que un cuerpo pecador como el de nosotros se sostenga. Habacuc tembló en la absoluta presencia de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque reconoció su propio pecado. Así que creemos que tenemos un buen aprendizaje ahorita. ¿Cuál es? Que ante la presencia de Dios tenemos que acercarnos con temor y con temblor, con respeto. No podemos acercarnos a Dios de otra manera, con humildad. Veamos el siguiente aspecto que se presenta. La casa se llenó ¿de qué? De humo. En lo natural, cuando se llena una casa de humo, uno sale corriendo, porque lo más seguro es que se está quemando. Y va a dar miedo, ¿cierto? No estamos pensando en que se están cocinando carne asada y está saliendo el olor de la carne asada, sino que decimos hay que salir corriendo porque probablemente hay fuego. Especialmente aquí en los Estados Unidos, ver mucho humo causa pavor porque sabemos que posiblemente la casa se está quemando. Vea usted qué importante es. El humo, las cortinas de humo, las nubes, son características específicas ¿de quién? De la manifestación de Dios revelada. Ahora, usted me puede decir, ¿es fantasía? Bueno, todo el pueblo de Israel tuvo esa fantasía por 40 años porque a medida de que se movía la nube, ellos sabían que se tenían que salir de ahí o tenían que quedarse en un lugar. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube se quedaba, ellos se quedaban. Y esa manifestación obviamente tuvo que ser atestiguada por 600,000 hombres, más niños y mujeres. Ahí usted sáquele la cuenta. Si no cree, bueno, pues lea la palabra, ¿verdad? Así que para entender con mayor claridad vamos a ver el paralelo de esta versión en el Salmo 18, versículos 11 al 13, en donde vamos a ver que Dios baja como guerrero para ganar la batalla para Israel. Y vamos a ver cómo baja ese guerrero. Y ya lo hemos estudiado, así que es más fácil entenderlo. Salmo 18, versículo 11 al 13. ¿Puso qué? Tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Luego, oscuridad de aguas. Y luego, nubes de los cielos. Por resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Trono en los cielos, Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Con la cuidadosa lectura vemos que todos los elementos que hablamos, que se presentan en la batalla que Dios hace en contra del enemigo de Israel, también están presentes ¿en dónde? En la visión de Isaías. Dios entonces no solamente se presenta a Isaías para la elección de sus miembros, sino también para decirle hay un juicio. Jesús confirma el mismo sentido para su segunda venida. Ve lo que dice Marcos capítulo 13, versículos del 26 al 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo va a venir Jesús? Repítalo, para que cuando le digan, es que vino Jesús en forma secreta, no lo pudimos ver, usted no lo pudo ver porque fue una entrevista exclusiva con nosotros y vino a las Américas de manera exclusiva con nosotros y estuvo acá en una cuevita también con nosotros y nos trajo un nuevo mensaje. No. La Escritura dice que entonces vendrá al Hijo del Hombre y vendrá ¿qué? En las nubes con gran poder y gloria. Y ahora otra vez la misma forma. Y entonces enviará a sus ángeles, ¿a quién? A sus ángeles. ¿Qué estamos estudiando? ¿Quiénes vienen con Dios? Querubines, serafines. Aquí que dice que entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo
del cielo. ¿Manifestación directa de quién? De Cristo. Con esto podemos entender claramente que la presencia revelada de Dios, en este caso, no es solo la misericordia para el justo, sino también el juicio para el que está en delitos y pecados. Con esta información creo que va a estar más clara la visión de Isaías, y yo voy a decir nuevamente el testimonio de Isaías, que yo creo que queda más claro decir testimonio que visión. La misericordia y el juicio en la visión de Isaías es la conjugación perfecta de la verdad de Dios. Veamos entonces un resultado más. La presencia de Dios confronta ¿qué? El pecado. La presencia de Dios confronta el pecado. Y vamos a ponerlo en las escrituras más sencillas, porque son historias que todos conocemos. Al igual que Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, cuando se comieron la fruta prohibida, ¿qué pasó? Se escondieron. O sea, imagínense que la mayoría de nosotros de veras digamos que queremos ir a la presencia de Dios. Regularmente cuando estamos en pecado, ya lo hemos dicho, tratamos de ¿qué? De escondernos. Nosotros también tenemos inclinación al pecado. También tendemos a estar lejos de la presencia de Dios. No queremos ser confrontados con nuestros pecados. Créanme, los hermanos, que sin la gracia de Dios, nosotros no nos pudiéramos acercar a Dios. Pasaríamos una vida ocultándonos de su presencia, de su carácter y de su santidad. Dios expone nuestro pecado. Ahora veamos cómo impactó esto a Isaías. Leamos nuevamente el versículo número 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Ahora, usted grítelo con mucho dolor. Imagínese un grito fuerte, como cuando le dicen a alguna persona una mala noticia. Usted se va a morir, usted tiene cáncer, usted tiene un problema económico fuerte. Y usted, ¿cómo cree que va a reaccionar la persona? Y dice, ¡ay de mí! Pero ¿cómo va a gritar? Fuerte. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿inmundo de qué? De labios. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios ¿qué? Inmundos. ¿Han visto mis ojos el Rey? Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, la presencia y la santidad de Dios, entonces queda confirmado que confronta nuestros pecados. ¿Cuál es el pecado mayor que nos está presentando aquí Isaías? Y quizás no quiero decir que sea el de él, pero sí el del pueblo completo. Isaías dice, soy hombre de labios inmundo. En la parte revelada del Nuevo Testamento nos explica que cuando somos de labios inmundos tenemos un juicio eterno. Mateo 12, versículos del 36 al 37 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, y fíjense lo que dice Jesús, porque por tus palabras, no dice por sus palabras, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto enseña entonces que una persona que tiene una verdadera experiencia con la presencia de Dios tendrá que expresar o confesar ante Dios la mayoría de sus culpas, si no es que todas sus culpas, porque ante la presencia de Dios va a aflorar hasta lo más oculto que tiene uno. E incluso la Biblia dice que algunos pecados de nosotros son ocultos y tenemos que tener la paciencia para que Dios nos los revele y nosotros podamos también pedir a Dios disculpas. Sin la presencia de Dios y la confrontación de Dios, nos vamos a sentir cómodos en nuestras imperfecciones y nos acostumbramos a vivir en ellas. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Llegamos a una área de confort en que nuestras imperfecciones y nuestros pecados son cómodos y nos gusta vivir con ellos. De hecho, llega el momento que hasta suavizamos la verdad para convertirlo en mentira.
para que nos convenga. Y a veces entramos con algo que es una herramienta bien linda, ¿a poco no? La herramienta utilizada es la comparación. Siempre buscamos a un pecador más intenso que nosotros. Sí sabe eso, ¿verdad? Si yo voy en sentido contrario, muchos se van en sentido contrario. Si se pasó un alto, bueno, algunos otros se han pasado 10. Si se llevó una fruta por equivocación, por no decir que la robó, bueno, algunas personas se van sin pagar. No, esa persona es más chismosa que yo. No, aquel roba más que yo. Y empezamos con la comparación del pecado, ¿verdad? Yo fui infiel una vez, aquel fue 3, o sea, no es nada. Yo eché una mentira y hice exhortación. Los políticos hacen más mentiras y roban más. Y le pudiera dar miles de ejemplos más. Siempre utilizamos la herramienta ¿cuál? De la comparación. ¿Para qué? Para suavizar nuestro pecado. Para decirle a Dios, mira Dios, yo no soy tan malo. Otros hacen cosas peores. Yo no he matado a nadie. Yo he escuchado a gente así. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado a nadie. ¿De veras? Si has ido al supermercado y has agarrado una uva y te la has comido, ya robaste. Porque no te la dieron, la agarraste y esa uva tenía propiedad y esa uva tenía usted que pagarla. Sí, no diga que no ha robado, sí robó. Pero ¿qué pasa? Nuestra herramienta es la comparación. Ese es el problema. Tratamos de suavizar lo que no es suavizable. ¿Y si sabe por qué no es suavizable? Porque ante Dios sigue siendo pecado. Vino una persona y me comentó esto. Es que no sé qué hacer ya porque mi pareja, me dice muchas cosas. Mi pareja me lastima con su lenguaje. Mi pareja no me guarda respeto. Somos cristianos. Él me llevó, a ser cristianos. Ahora no estoy criticando, solamente quiero dar el ejemplo, ¿ok? Y yo le hice la pregunta. ¿Es tu esposo? Y luego me dice, no es mi esposo. A ver, espérate. O sea, creen en Dios, en la verdad de Dios. Sí, pero hemos tratado de hacer una vida juntos. Hemos hecho una vida en amor juntos. Pero él no se quiere divorciar. Espérame un poquito. A ver, párate ahí. Si de veras quieres estar en relación con Dios, ¿qué tienes que hacer? Si quieres hacer lo correcto con Dios y de veras tienes un corazón que está guiado por la palabra de Dios, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Por tu infidelidad y por tu adulterio. Separarte de Él y que Dios se manifieste en ti. No puedes tener los derechos de una esposa cuando no eres esposa. No estamos en las telenovelas de Televisa o TV Azteca o de alguna otra. No estamos ahí, en donde la criada le puede quitar el marido a la señora. No es eso. La Biblia no trabaja así. Tú no puedes sentirte indignada cuando no eres la esposa, cuando eres la amante. Mis hermanos, suavizamos esto, ¿por qué? Porque en el mundo hay gente que dice, bueno, por lo menos ellos están juntos, están honrando a Dios, están leyendo la Biblia. Mis hermanos, como paganos podemos leer la Biblia, pero no estamos obedeciendo a Dios. No es lo mismo obedecer a Dios que leer la Biblia. No es lo mismo querer entender su palabra que practicar su palabra. Discúlpenme si alguna de estas personas están ofendidas con mi comentario. Lo siento mucho. En amor, corrige tu vida. Corrige tus caminos ante Dios. Igual también, si estás robando, dice la Biblia, no robes más. Trabaja para que todos vean que con tu trabajo hay un fruto digno. Si estás extorsionando, no extorsiones más. Si usted va al capítulo 3 de Mateo, cuando les dice hacer frutos de arrepentimiento, Juan es muy claro y le dice, si usted tiene una túnica,
y tiene una extra, regálela. Hay otros que tienen frío, necesitan ropa. No, hay veces que nosotros dejamos en el closet que se echa a perder toda la ropa. Si usted tiene comida de más, regálela. Frutos de arrepentimiento. Si usted es cobrador de impuestos, usted es publicano, no cobre más de lo que le han dicho. Si usted es soldado, confórmese con su sueldo. Escuche bien, nosotros somos bien corruptos, ¿eh? Sí, nos gusta la corrupción, porque cooperamos con la famosa mordida en oficiales. En Estados Unidos no se da mucho, pero en otros países como México, que es el que yo conozco, es bien fácil que sobornes a alguien. Cuando estás sobornando a alguien, es lo que dice Juan, haga frutos de arrepentimiento. No acepte el soborno, acepte su sueldo, acepte su salario. Mis hermanos, no podemos justificarnos con decir, es que me quiso dar un regalito. El regalito es soborno. Ni yo ni usted podemos aceptar soborno ante Dios. No podemos. Dios no funciona así. Pero ahora déjeme decirle cuál es el problema. Que ante la presencia de Dios, la herramienta de la comparación no sirve. Porque Dios es totalmente santo y sin pecado. Así que si nos acercamos a Él y le decimos, Señor, pues, ¿qué le podemos decir? Tú eres santo, perfecto y sin pecado. Ahí va a salir todo el cochambre que tenemos. Isaías entendía estas palabras. Él sabía que era suficiente para que estar dentro de la presencia de Dios, enfrente de la presencia de Dios, era suficiente para condenarlo. De hecho, entendía Isaías que sus mejores obras no podían salvarlo. Lo mejor de mí no puede salvarme. Necesito a Cristo Jesús para la salvación. Vea lo que dice Isaías 64, versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad. No se ofenda, lo dice la Biblia, ¿ok? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Y todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. En trámite real, trapos de inmundicia serían trapos menstruales. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar de poder en nuestras maldades. Hace unos días alguien llegó a la oficina y puso su mano en una de las flores y la flor se marchitó. Y todas las demás flores estaban lindas. Y cuando tú ves la flor marchita en comparación de las otras, sabes que esa flor marchita es una flor muerta. ¿Qué nos está diciendo en este mensaje Isaías? Que con lo mejor que nos podemos presentar a Dios, aún así somos sucios y estamos muertos. Hay que despertar. Nuestras mejores acciones, nuestras mejores obras no pueden salvarnos. Necesitamos de Jesús. Y aquí vea que en esta escritura dice, el peligro mayor ¿cuál es? Dios va a esconder su rostro de nosotros y nuestra maldad no nos va a hacer libres, sino nos va a llevar ¿a qué? A más muerte. Dice, a marchitarnos. Todos los que son de campo saben que cuando la hoja del maíz se marchita, la cosecha está perdida. Todo el que es de campo sabe que cuando la flor no da, no va a haber fruto. Sin flor no puede haber fruto. Sin azar no puede haber naranjas. Si se marchita la flor, no hay vida nueva. Porque sabemos que en cada fruto hay una semilla. Y esa semilla nos sirve para hacer nuevos árboles. Así que esta experiencia es traumática. No por la presencia de Dios, sino por la inmundicia de nuestra boca, por las tendencias de nuestro corazón y por nuestro actuar ante los demás, especialmente ante la presencia de Dios. Ahora,
Sabemos nosotros que somos caídos, sabemos nosotros que necesitamos una nueva naturaleza, pero gracias a Dios que nos da esa guía del Espíritu Santo para poder ir haciendo lo bueno. Tenemos esperanza en hacer las cosas buenas a través de la palabra. Tenemos esperanza a través de la guía que nos da Dios. O sea, no está perdido nada. Al contrario, Dios nos regala instrumentos para que nosotros podamos venir a Él. Vamos al siguiente punto donde dice que la presencia de Dios quita la culpa y el pecado. Si se van a dar cuenta, Isaías no le dice a Dios, yo no quiero saber nada de ti, eres inmundo, yo no quiero tener nada de relación contigo, apártate de mí. ¿Hueles feo? ¿Estás feo? No, fíjense lo que dice en Isaías 6 y 7. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó sus labios, y es quitada, ¿qué? Escuche, la culpa y limpio tu pecado. ¿Le digo algo? El peor problema del ser humano se llama culpa. El problema a veces no es tanto el pecado, sino la culpa que sentimos por el pecado. Si una persona ha sufrido infidelidad, sabe que el infiel sufre más que el que no cometió la infidelidad cuando realmente está arrepentido, si la culpa no ha sido removida. Un asesino, cuando realmente se arrepiente, es difícil que viva tranquilo si la culpa no es removida. Aquí Dios es bien misericordioso y le dice a Isaías, te voy a poner el carbón con dos razones. Voy a eliminar tu culpa y voy a limpiar tu pecado. Isaías dice, tengo que tener ahora obediencia y obviamente arrepentimiento. Dios es tan sincero con nosotros y nos conoce tanto que dice, ustedes no pueden vivir si llevan la culpa. Muchos dicen que somos redimidos por Cristo, pero no creen que sus pecados han sido perdonados. No, es que yo hice esto y pues si hice esto, pues ¿cómo me lo quito? Pues bueno, la palabra de Dios dice que todos nuestros pecados han sido borrados y aquí en esta escritura podemos ver que la culpa ha sido ¿qué? Removida. Si en algo en fe tenemos que hacer es buscar a Dios para decirle, ¿qué? Remueve la culpa de mi pecado. Quítala. Para poder vivir conforme a tu santa voluntad. Para poder vivir sin miedo. Porque a veces la culpa me da miedo. Isaías obtuvo el perdón inmediato, mis hermanos. Si se dan cuenta, Dios no esperó el trámite y le dijo, haz esto y esto y ya estás listo. Oh, no. Puso el carbón en su mano, el ángel, en las tenazas, lo puso en su boca. ¿Y qué le dijo? ¿Estás qué? Perdonado. Todo por fe. Aceptamos el perdón de Dios por la única vía que tenemos, que es a través de ¿quién? De la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, como nuestro mediador, como nuestro salvador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor y como el único que puede perdonar nuestros pecados, como lo dice la palabra de Dios. Entreguemos nuestras culpas y algunos de nosotros todavía estamos en esa condición de que aun cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, pero sentimos culpas, hay que decirle, Señor, así como a Isaías, ayúdame también a remover mis culpas. Hay padres que, por ejemplo, han dejado a sus hijos y siguen sintiendo la culpa. Yo me he topado con mucha gente de El Salvador, que es lo más común, que tuvieron que venirse aquí para trabajar y ahora sus hijos les reclaman abiertamente porque ellos trabajaron acá, les mandaron el salario que tenían y sus hijos les dicen es que nos quedamos solos. Y los padres acá tienen culpa por haberlos abandonado. Hay que pedirle a Dios que entiendan los hijos que fue una necesidad, que les mandaron el dinero, que no los dejaron solos y que Dios siempre estuvo con ellos. ¿Se dan cuenta que no hay penitencia cuando Dios quita la culpa? ¿Que no hay penitencia cuando Dios quita el pecado? ¿Cuántos de ustedes quisieran ahorita decirle a Dios, Señor, ayúdame si tengo una culpa
que no he podido borrar. Así que en la actualidad, en el Nuevo Testamento, sabemos que estamos limpios del pecado por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en 1 de Juan 1, versículos 6 al 8. Si decimos que tenemos comunión con Él, quiero que lo remarquemos. Si decimos que tenemos comunión en Él y andamos en tinieblas, mentimos. Vean lo que dice la Escritura, no podemos andar en oscuro si realmente decimos que tenemos comunión con Él y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. La culpa y el pecado entonces no permite caminar. Nos lleva al tropiezo, nos caemos. No podemos dar testimonio de Dios. No nos permite experimentar una vida plena en Cristo. No nos permite experimentar la presencia de Dios. Necesitamos decirle a Dios, restáuranos. Restáuranos. Peter Eislein dice, oh, escudriñador de los corazones, dame una visión espiritual más amplia para que pueda verme con los ojos intachables y apártame así de todo pecado y concédeme una conciencia espiritual tan sensible que sepa que tú estás conmigo en mis rondas diarias. Que cuando yo estoy acosado y cargado y tentado, tú me estás ayudando y tú me estás limpiando de todos mis pecados. La presencia de Dios entonces motiva para el servicio, mis hermanos. La presencia de Dios va a motivar para el servicio. Revisamos los versículos 8 y 10 y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame aquí. Y dijo, anda y di a este pueblo. Ahora vea lo que le va a decir al pueblo, ¿ok? Porque esta es las parábolas de Jesús. Oíd bien y no entiendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y luego vea lo que dice el 10. Qué fuerte está el 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Recordamos que Jesús, cuando hacía sus parábolas, decía, hablo en parábolas para que si teniendo ojos no vean, oídos no escuchen, y obviamente un corazón que no pueda ser convertido para que se transformen. ¿De dónde vienen todas estas palabras de Isaías? Cuando nosotros estamos discutiendo con el pueblo de Israel acerca de Jesús, tenemos que tener muy claro este concepto. Escuche. ¿Ellos qué tienen? Tapados sus oídos, sus ojos y su corazón. No podemos discutir con ellos. ¿A qué le llevó a Isaías como último recurso? Dispuso su voluntad y puso sus atentos oídos ¿a quién? A Dios. Y cuando puso sus oídos a Dios, entonces entendió cuál era la voluntad de Dios. Dios quitó su pecado, Dios quitó su culpa y ahora le dice, ¿me estás escuchando? Sí. Ok, ¿quieres ir? Sí, yo quiero ir. Envíame a mí. Y debemos de nosotros de decir, envíame a mí. Porque somos libres de culpa, porque somos libres de pecado y porque sabemos que a través de Cristo Jesús todos los días podemos ir al trono de la gracia a estar en la presencia de Dios. Pero acuérdese que algo tiene que pasar en su vida. Primera de Timoteo 1, versículos 12 al 17 y con esto terminamos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué es blasfemo, mis hermanos? ¿Impuro de qué? De labios.
perseguidor e injuriador. Está hablando obviamente Pablo. Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor es en Cristo Jesús. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Estas palabras son de Pablo, el que persiguió a la iglesia, el que se dice que mató a la iglesia, pero que un día Jesús lo transformó y creyó en la presencia de Dios. Creyó en la transformación de su corazón, creyó en el perdón de su pecado, creyó en el servicio y fue transformado para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a decir, envíame a mí. Ayúdanos a creer que todos nuestros pecados han sido perdonados. Ayúdanos a quitar todas esas justificaciones que nos ayudan a pecar y a confrontarnos con nuestro real pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Creemos, Señor, en tu salvación. Creemos en el perdón de los pecados. Creemos en la remoción de la culpa que es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Restáuranos, Señor. Llévanos contigo. Que realmente estemos en tu presencia. Y como estamos hablando de tu palabra, Señor, que aunque nos presentemos inmundos de labio, cuando salgamos de tu presencia, seamos nuevas criaturas, nuevos servidores, nuevos ministros al servicio de ti. Que siga resplandeciendo nuestro rostro como lo hablamos la semana pasada, que la verdad venga a nuestros corazones y que nosotros no nos desviemos nunca de ti, Señor. Que sea la manifestación correcta y real y no fantasías las que nos guíen. Señor, llévanos en tu palabra. Que tu palabra siga haciendo lumbrar a nuestro caminar. Que la palabra de Dios tuya, Señor, entre en nuestros corazones, no esté en nuestras manos, pero especialmente que lo manifestemos como testimonio al prójimo. Te pido por cada uno de los que están aquí, Señor. Si necesitan algo, Señor, de lo que hemos hablado de hoy, transfórmalos. Dales un nuevo corazón. Dales una nueva mente, hazlos unas nuevas criaturas. Tu palabra dice que si creemos en ti, Señor Jesús, en tu sacrificio perfecto y que tú has sido levantado de los muertos, no necesitamos nada más que decir eso para ser salvos. Ayúdanos, Señor, a creer en tu salvación. Ayúdanos a creer que en fe el pecado es removido. Ayúdanos, Padre Celestial, a no dudar en ninguna de tus palabras. Padre, que abandonemos la maldad si estamos inundados en ella. Que no estemos congelados de corazón porque creamos que no podemos ser perdonados. Ayúdanos a tener ese fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros para que cada palabra que viene de tu boca, que viene de tu escritura, nosotros también podamos reproducirla con ese denuedo, con esa fuerza, para que también retiemblen los corazones y sean transformados. Gracias, Señor. Te lo pido en tu santo nombre, en el de tu Hijo amado Cristo Jesús, y que sigamos con la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.